Mi hijo me levantó la mano en mi propia cocina y yo no articulé ni una sílaba. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando bajó las escaleras creyendo que su falta de respeto había pasado por alto, se quedó paralizado del susto al ver quién estaba sentado en mi mesa del comedor. Yo ocupaba la cabecera, alisando con calma el mantel de encaje. Cuando Ramiro entró con esa actitud soberbia de quien piensa que todo le pertenece, ni siquiera reparó en la hinchazón de mi labio. Estaba demasiado metido en su propio ego. Tomó un panecillo, mordió un pedazo y empezó a soltar que en esa casa todo iba a cambiar. Pero las palabras se le atoraron cuando la silla junto a mí se movió. Su rostro, todavía rojo por el alcohol barato de la noche anterior, perdió el color por completo, como si hubiera visto una aparición. El panecillo se le escurrió de los dedos y se deshizo en el piso. En ese instante comprendió que mi silencio de la noche previa no había sido por miedo, sino un veredicto. Pero para que entiendas cómo terminamos en ese desayuno que parecía una sala de audiencias, necesito presentarme como corresponde. Me llamo Ernesto Molina. Tengo 68 años. Soy viudo y vivo en un barrio antiguo de una ciudad costera del sur, de esas casonas viejas con porches amplios, balcones de madera y árboles enormes que dan sombra a toda la cuadra. Siempre fui un hombre sereno. Crié a mi hijo solo después de que mi esposa, Mariela, falleciera. Trabajé en lo que hiciera falta para que a Ramiro nunca le faltara nada. Pero hasta hace unas 6 horas no sabía que dormía con mi propio enemigo bajo el mismo techo. Todo ocurrió, o quizá todo terminó de quebrarse, alrededor de las 3 de la mañana. Ramiro volvió a casa. Yo estaba en la cocina, sentado en mi mecedora, escuchando un himno bajito en la radio para intentar relajarme. Afuera el aguacero caía fuerte, pero lo que me sobresaltó fue la llave raspando agresiva en la cerradura. Entró tambaleándose, oliendo a bourbon barato y cigarrillo viejo. Guardé silencio. Aventó las llaves sobre la mesita del recibidor y en ese golpe algo se quebró. Era mi jarrón de cerámica azul, el que perteneció a mi abuela. Ni siquiera se dignó a mirar. Caminó hacia la cocina y cuando me vio ahí, su furia pareció inflamarse todavía más. Empezó a gritar que todo era culpa mía, que su vida era un desastre porque yo prefería mi casa y mis cosas viejas antes que a él. Me levanté despacio y le dije, hijo, vete a descansar, no estás bien. Esa fue la chispa. Se vino encima de mí. Un hombre de 41 años, fuerte, arremetiendo contra su propio padre. Me sujetó de los brazos, me sacudió tan fuerte que sentí que se me aflojaban los dientes. Después me empujó. Salí disparado contra el mueble donde guardo la vajilla. La madera dura me golpeó la espalda y mi cabeza chocó con el cristal. Y no terminó ahí. Levantó la mano y me cruzó el rostro con una bofetada. El golpe sonó seco. El dolor me ardió al instante. Sentí el sabor metálico de la sangre. El labio se me abrió. No grité. No lloré. Me quedé ahí sentado en el piso. Él solo resopló, se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando atrás a su padre sangrando en la cocina. El silencio que quedó después era espeso, sofocante. Ese tipo de silencio que anuncia que algo se rompió para siempre. Fui al baño pequeño del pasillo. Me miré en el espejo y me lavé la cara con agua fría. Vi el corte en el labio, el moretón formándose en la mejilla. En ese segundo, mirándome fijamente, no vi a una víctima. Vi a Ernesto, un hombre que había sobrevivido demasiadas cosas como para soportar una más. Ahí decidí que sería la última vez. Regresé a la cocina, limpié la sangre y, en lugar de irme a llorar a la cama, me puse a cocinar. Era lo único que podía hacer para no quebrarme. Saqué la harina, la mantequilla, la levadura. Tomé el juego nuevo de bandejas antiadherentes color champaña que me había mandado mi hermana Carmen. Ella decía que eran buenísimas, que nada se pega y que además lucen bonitas y resistentes. Las usé toda la noche.
Mientras el barrio dormía y mi hijo roncaba arriba, yo horneé docenas de panecillos en esas bandejas. Cada vez que amasaba la masa, pensaba en lo que tenía que hacer. Con cada tanda dorada saliendo del horno, mi plan se volvía más claro. Yo no pensaba pelear a gritos. Iba a usar el único lenguaje que Ramiro había olvidado, el respeto y la ley. Preparé la mesa como si fuera Nochebuena, con mantel de encaje, la vajilla fina y café recién hecho, todo impecable. Cuando el reloj marcó las 7:30 ya estaba todo dispuesto. El aroma de la comida subía por las escaleras como un anzuelo. Sabía que bajaría y que asumiría que todo seguía igual, porque un padre siempre aguanta, ¿verdad? Lo que él no imaginaba era que esta vez mi paciencia venía acompañada de justicia. Ramiro bajó con la cara hinchada por la resaca y la misma soberbia de siempre. Vio la mesa puesta y soltó una sonrisa ladeada. Creyó que había ganado, pero a las 8 en punto el timbre sonó y su mundo empezó a derrumbarse. La primera tanda de panecillos salió del horno poco después de las 4 de la madrugada. El olor a mantequilla llenó la cocina, ese aroma que debería evocar hogar, domingos tranquilos, descanso, pero que esa noche era el olor de mi determinación. Coloqué la bandeja caliente sobre la rejilla y el metal hizo un pequeño tin en la casa en silencio. Mis manos llenas de harina parecían manos de fantasma. Me movía con una serenidad que no sentía propia, como si me hubiera puesto una armadura sobre el viejo que hacía horas estaba tirado en el suelo. Mientras preparaba la segunda tanda, mi mirada cayó sobre algo en la encimera junto al azucarero. Era uno de esos marcos digitales modernos, con pantalla negra. Me lo regaló Carmen por Navidad. Ella me dijo por teléfono, ya no más álbumes llenos de polvo, Ernesto, lo compré por internet, está precioso, cargas las fotos y van pasando para que recuerdes lo bueno. Y allí estaba día y noche, desfilando imágenes de mi vida, un carrusel de recuerdos felices, un recordatorio de todo lo que había perdido. Justo cuando lo observé, apareció una foto. Era Ramiro, tendría unos 8 años, parado en una lanchita de pesca en el lago, el pelo alborotado por el viento y una sonrisa enorme que dejaba ver el hueco del diente que le faltaba. Sostenía un pez pequeño con ambas manos como si fuera un trofeo gigante. A su lado estaba yo, más joven, agarrando la caña y riendo, y en la orilla, Mariela, su madre, extendía el mantel del picnic. Esa imagen me apretó el pecho. Me apoyé en la encimera ensuciando la camisa con harina. Cerré los ojos y ya no estaba en mi cocina a las 4 de la mañana con el labio abierto, sino otra vez en aquel verano de 1990 junto al lago Esmeralda. Recordé el olor del protector solar, la tierra húmeda, la risa de Mariela rebotando sobre el agua. Ramiro se había pasado toda la mañana intentando pescar algo, tan terco, tan paciente. Cuando sintió el tirón en el sedal, su grito de alegría espantó a los pájaros. «Papá, tengo uno», gritaba. Yo lo ayudé a recoger la caña, enseñándole cómo sujetar el pez. «Mira eso, Mariela», le grité desde la lancha, «creo que tenemos un pescador en la familia». El orgullo que llevaba en la voz era de las cosas más bonitas que he escuchado saliendo de mí. Y Ramiro me miraba como si yo fuera un superhéroe, con una adoración, un respeto y un amor que parecían imposibles de romper. ¿En qué momento se perdió ese niño? ¿En qué curva del camino se nos torció? El marco cambió de foto. Ahora era la graduación de secundaria de Ramiro. Él con su toga azul y el diploma en la mano. Yo a su lado, 30 años más joven, sonriendo como si se me fuera a quebrar la cara. Era el primero de la familia en ir a la universidad. Nuestra iglesia, la Bautista Nuevo Despertar, le organizó una celebración. La hermana Eloísa le preparó su pastel favorito de zanahoria con crema de queso. El pastor Miguel hizo una oración llamándolo nuestro joven estudiante, ejemplo para todos. Recuerdo estar sentado ahí con el pecho tan lleno de orgullo que hasta dolía. Ernesto Molina, el hijo de Mariela, murmuraban las hermanas de la iglesia orgullosas de mi muchacho. Nuestra Mariela no alcanzó a verlo graduarse de la universidad.
Murió de un infarto fulminante en los muelles del puerto cuando Ramiro estaba en su último año. Salió a trabajar, me dio un beso en la mejilla y nunca regresó. La muerte de Mariela fue un terremoto que sacudió los cimientos de nuestro hogar, pero seguimos adelante. Yo me mantuve firme por Ramiro. En el velorio me apretaba la mano con tanta fuerza que me dejaba las uñas marcadas. No derramó una lágrima frente a los demás, permaneció rígido, serio. Esa noche, cuando todos se marcharon, me abrazó en la cocina y rompió a llorar sobre mi hombro. Ahora yo voy a cuidar de ti, papá, me dijo, te lo prometo, voy a hacer que mamá esté orgullosa de mí. Y durante mucho tiempo lo cumplió. Se graduó con honores, consiguió un buen empleo de oficina en el mismo puerto donde trabajó su madre, se compró un carro decente y me ayudaba con los gastos. Los domingos me llevaba a la iglesia, se sentaba a mi lado en el banco y cantaba los himnos con su voz grave. Los viejos del barrio lo miraban y comentaban, Ernesto, hiciste un buen trabajo, Mariela estaría orgullosa de ese muchacho. Yo vivía de ese orgullo. Era mi sol, mi esperanza. Ver a mi hijo convertirse en un hombre bueno y respetado era la prueba de que mis sacrificios habían tenido sentido. El marco cambió de foto una vez más. Una imagen más reciente. Una parrillada en el patio de la casa, unos 3 años atrás, durante las fiestas de la ciudad. Ramiro estaba frente a la parrilla con un delantal que decía Rey del Asado. Estaba un poco más robusto, pero se veía feliz. Los vecinos habían venido, doña Beatriz y su esposo, que aún vivía entonces. Era una escena digna de una revista, una vida que parecía perfecta. Pero la felicidad, a veces, no es más que una fotografía. Un instante detenido. Porque fue justo después de esa parrillada cuando comenzaron a aparecer las grietas. Todo inició en su trabajo. Reestructuración fue la palabra que usaron. El puerto se estaba modernizando, contratando gente nueva con ideas frescas. El puesto de Ramiro, estable por casi 2 décadas, de pronto fue optimizado. Lo degradaron, lo movieron a un rincón con menos responsabilidades y, lo que para él fue peor, mucho menos respeto. Para Ramiro no era solo una rebaja laboral. Sentía que habían borrado parte de la memoria de su madre. Como si el sacrificio de Mariela, una mujer que dio la vida en ese muelle, hubiera sido pisoteado. Al principio no me contó los detalles. Simplemente empezó a volverse más callado. Pero no era un silencio como el mío aquella madrugada. El suyo era filoso, lleno de espinas. Empezó a llegar más tarde a casa. Le olía el aliento a alcohol, pero yo fingía no notarlo. Reunión larga, decía, y yo hacía como que le creía. Luego el dinero comenzó a faltar. Papá, me prestas $200, te los devuelvo a fin de mes. Yo se los daba, nunca los regresaba. Después fueron 500, y así siguió. La primera vez que me levantó la voz de un modo que me heló la sangre jamás la olvidaré. Fue por una tontería. Un grifo de la cocina que goteaba. Ya le había pedido 3 veces que lo revisara. Ese sábado se lo recordé mientras lavaba unas hojas de acelga. Él estaba sentado leyendo el periódico. Ni siquiera levantó la vista. Deja que gotee, carajo, murmuró con una brusquedad que me dejó sin palabras. Pero hijo, se desperdicia agua y el ruido me pone nervioso, respondí. Entonces explotó. Aventó el periódico sobre la mesa con tanta fuerza que la taza de café saltó. Se puso de pie y, por primera vez, se me echó encima. Ya no era mi muchacho, aquel joven orgulloso, sino un hombre grande, furioso. Un grifo, gritó, y su voz retumbó en la cocina. ¿Te preocupa más un maldito grifo que mi vida, que se está yendo por el desagüe? Si mamá estuviera aquí no habría permitido esto. Ella sí era una mujer de verdad. Ella lo habría resuelto. Pero no, me quedé contigo, un viejo que se inquieta más por un grifo que por su propio hijo. Retrocedí un paso. El corazón me martillaba en el pecho.
Me sujeté del fregadero con las manos mojadas y temblorosas. No fue tanto lo que dijo, sino la mirada que traía. En sus ojos había algo que jamás le había visto antes. Un resentimiento sucio, venenoso. Y por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propio hijo. No miedo de que algo le ocurriera, sino temor de lo que él pudiera hacer. No contesté. Lo vi tomar las llaves del carro y salir dando un portazo. Me quedé en la cocina escuchando el goteo. Tic, tic, tic. Cada gota marcaba el inicio de una nueva era en esa casa. La era del miedo. Suspiré, volviendo mentalmente a aquella madrugada helada. El aroma de los panecillos volvía a llenar el horno. Saqué la bandeja usando el guante, el vapor chocando contra mi cara amoratada. El marco digital cambió de imagen otra vez. Una foto de Mariela y yo el día de nuestra boda. Tan jóvenes, con tanta ilusión. Ay, Mariela, susurré hacia la casa vacía, ¿no te gustaría el hombre en que se ha convertido nuestro hijo? Tomé el bol para comenzar la tercera tanda. Iba a necesitar muchos panecillos. Tenía invitados importantes para el desayuno, y sabía que a doña Beatriz le encantaban con mermelada de durazno. El viejo reloj de pie del salón marcó las 5. Las campanadas graves se expandieron por la casa, anunciando otra hora despierto. Ya tenía 3 bandejas enfriándose, panecillos dorados alineados como pequeños soldados. Mi cocina, que siempre había sido mi refugio, mi lugar de paz, se había transformado en un cuartel. Mi cuerpo empezaba a resentirse. La espalda, donde me había golpeado contra el mueble, dolía con un latido constante. El labio inflamado pulsaba. El cansancio se me metía en la sangre como un veneno suave. Necesitaba café, fuerte. Fui a la encimera y presioné el botón de la cafetera. Era una de esas programables que había comprado hace unos meses, roja, preciosa, haciendo juego con los detalles de la cocina. La había adquirido pensando que, si Ramiro se despertaba con el olor del café recién hecho, tal vez tendría mejor humor, tal vez no se levantaría con esa nube negra sobre él. ¡Qué ingenuo! Intentar endulzar la amargura de un hombre usando el aroma del café. Durante meses, esa cafetera había sido otra herramienta en mi ritual de caminar de puntillas. Me aseguraba de que el café estuviera listo, su taza favorita, un tazón azul grande, limpio en su sitio, el periódico acomodado en la mesa. Cualquier detalle fuera de orden podía convertirse en la chispa para un día entero de desprecios o silencios castigadores. Mientras el agua caliente comenzaba a gotear sobre el filtro y el aroma inundaba la cocina, me dejé caer un momento en la silla. Cerré los ojos. El dolor en la espalda se intensificó y, con él, llegaron en oleadas los recuerdos de los últimos 2 años. No eran como las fotos felices del marco. Eran recuerdos que siempre empujaba al fondo de la mente. Después de aquella primera explosión por el grifo, nada volvió a ser igual. Ese incidente abrió una puerta dentro de él, una puerta por la que salió un monstruo que yo no conocía. Y yo, por miedo, por vergüenza, por un amor de padre que se estaba pudriendo, le permití hacer nido en mi casa. El despido definitivo llegó 6 meses después. Lo llamaron un viernes por la tarde, lo metieron en la oficina del jefe y le entregaron una caja de cartón para sus cosas. 20 años tirados a la basura. Llegó a casa pálido, cargando la caja como si fuera un ataúd. No lloró, no gritó. Dejó la caja en medio del salón, subió a su cuarto y se encerró 2 días. Yo tocaba la puerta, le llevaba comida, le suplicaba que saliera. Nada. Al tercer día salió. Pero ya no era él. Lo poco que quedaba de aquel joven orgulloso al que la iglesia celebró desapareció. Desde entonces todo era culpa mía. Si llovía, era culpa mía. Si su equipo perdía, era culpa mía. Y, sobre todo, la ausencia de su madre era culpa mía. Tú nunca la entendiste, me gritaba con el aliento apestando a licor a las 3 de la tarde. ¿Crees que era feliz matándose en ese puerto?
Se dejó la vida por ti y por esta casa. ¿Y tú qué hiciste? Convertiste la casa en un museo. Adoras la silla donde se sentaba más que al hijo que te dejó. Era cruel. Y era falso. Mariela amaba su trabajo. Estaba orgullosa de mantenernos con sus manos. Y yo la amaba a ella. No idolatraba objetos. Cuidaba recuerdos. Pero ¿cómo explicarle eso a alguien que ha decidido reescribir su historia para justificar su miseria? La casa, antes mi refugio, se volvió campo de batalla. Aprendí a leer las señales. Como cerraba la puerta del carro, el sonido de sus pasos en el porche. Podía adivinar solo con eso si la noche sería de gritos o de silencios helados. Ambas cosas eran una tortura. La manipulación económica empeoró. Dejó de pedir prestado y empezó a exigir. Comenzó a usar mi tarjeta de crédito sin permiso. Yo veía los estados de cuenta. Cargos en bares, licorerías. Intentaba hablar con él. Ramiro, tenemos que controlar los gastos. Su respuesta era siempre la misma. Es mi dinero también. El dinero que mamá dejó. ¿O crees que esta casa se mantiene sola? Olvidaba que yo tenía mi propia pensión, la de Mariela, y lo que aún ganaba haciendo reparaciones y trabajos pequeños para los vecinos. Pero en su cabeza todo era suyo. La casa, el dinero y, al parecer, yo también estaba a su disposición para ser usado y maltratado. Me convertí en prisionero dentro de mi propio hogar. Dejé de invitar a mis amigos a tomar café. A veces mi vecina y mejor amiga, doña Beatriz, se asomaba a la reja. Ernesto, ¿todo bien? Hace días que no te veo. Y yo mentía. Ay, Beatriz, es el reuma, ya sabes. Estoy descansando. La vergüenza me consumía. ¿Cómo iba a admitir que mi hijo, el orgullo del barrio, me trataba como un trapo? ¿Cómo confesar que tenía miedo dentro de mis propias paredes? Recuerdo una noche, hace unos meses. Llegó borracho como siempre, pero esa vez venía eufórico, había ganado algo de dinero en una partida de billar. Entró al salón donde yo veía la televisión y se dejó caer en el sofá, riéndose a carcajadas. Quiso ponerse a conversar, pero yo estaba agotado de esa montaña rusa emocional. Solo quería paz. Hijo, estoy cansado. Subo a dormir, le dije, poniéndome de pie. El cambio en su rostro fue inmediato. La sonrisa desapareció. Claro, dijo con veneno, cuando por fin estoy de buen humor, me abandonas. Pero cuando estoy mal, te quedas mirándome con esa cara de mártir, como si yo fuera un gusano, ¿no? Se levantó y se plantó frente a mí, bloqueando el paso. No me tocó, pero se acercó tanto que sentí su aliento. Empezó a hablar bajito, y fue peor que cuando gritaba. ¿Te gusta esto, verdad, papá? ¿Te gusta verme sufrir? ¿Te hace sentir superior? El santo viudo que lo sacrificó todo por su hijo ingrato. ¿Ese es el cuento que te cuentas para dormir? Estuvo casi 10 minutos escupiéndome ese veneno y yo ahí, clavado, encogiéndome por dentro. Cuando al fin se apartó, subí las escaleras temblando. Cerré la puerta con llave y me senté en la cama. Y, por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré en silencio, apretando la cara contra la almohada para que él no me oyera. El pitido de la cafetera me devolvió a la madrugada del plan. El café estaba listo. Me incorporé, el dolor de la espalda recordándome que la violencia de esa noche había sido distinta. Había cruzado una línea. Me había puesto la mano encima en un ataque de furia. Y la bofetada, esa bofetada no fue solo en la piel. Fue en el alma. Abrí el mueble y saqué la vajilla buena. El juego que me regalaron el día de mi boda, con pequeñas flores azules pintadas a mano. Casi nunca lo usaba. Era para ocasiones especiales. Y decidí que esa, justamente, era la ocasión más especial de mi vida. El día de mi liberación.
Puse la mesa con un cuidado casi ceremonial. Mantel de encaje, platos, cubiertos de plata que había pulido la semana anterior. En un florero pequeño coloqué una camelia blanca de mi jardín. La mesa quedó hermosa, un cuadro de paz y orden, una mentira perfecta. Mientras colocaba las tazas pensaba en la tormenta que seguía afuera, la lluvia golpeando los cristales, el viento aullando. Sentía que la naturaleza reflejaba mi propio caos. Pero por primera vez en mucho tiempo no temía a la tormenta. Ni a la de afuera ni a la que dormía arriba. Sabía que, cuando saliera el sol, mi propia tormenta iba a estallar de verdad. Miré el reloj. Las 5:45. Todavía tenía tiempo. Tiempo para hornear la última tanda de panecillos y hacer las llamadas que lo cambiarían todo. La casa estaba por despertar. Y la justicia, créeme, se iba a servir caliente junto al café. Eran exactamente las 3:15 cuando la llave raspó en la cerradura. Lo sé porque el reloj de pie acababa de dar las 3 y yo había contado los 15 segundos siguientes, sentado en la mecedora, envuelto en mi bata gruesa de franela azul marino. La compré el invierno pasado porque la humedad del puerto se me mete en los huesos. Cuando llegó el paquete sentí como si fuera un abrazo. Esa madrugada la apretaba contra mi pecho buscando calor, algún tipo de escudo contra el frío que me venía desde adentro. La puerta se abrió de golpe, como pateada, y chocó contra la pared del recibidor. El estallido retumbó en la casa dormida. El corazón se me aceleró. Aguanté el aire sin querer hacerlo. Ramiro entró, una sombra recortada por la luz mortecina de la calle. La lluvia lo había empapado por completo. Le escurría el agua del pelo y del abrigo, formando un charco oscuro sobre la madera. Parecía un animal herido y furioso buscando refugio de la tormenta. Se quedó quieto unos segundos, respirando fuerte, casi gruñendo, y luego se movió. Sacó el manojo de llaves del bolsillo y lo lanzó con toda su fuerza hacia la mesita del recibidor. Oí el crujido seco de la cerámica. Mi jarrón azul. El de mi abuela. Ese sonido fue como sentir un pedazo de mi propio pecho quebrarse. Un sollozo seco se me subió a la garganta, pero lo tragué. Llorar en ese instante no solo era inútil, era peligroso. Él no miró que había destrozado. Cerró la puerta de un portazo y vino hacia la cocina. Sus pasos pesados, irregulares, se acercaban. El olor llegó antes que él. Un tufo agrio de alcohol barato mezclado con lluvia y pura rabia. Se plantó en el marco de la cocina, su cuerpo grande llenando por completo el hueco de la puerta. La única luz era la del foco sobre la estufa amarilla, alargando las sombras. Sus ojos me encontraron en la penumbra. ¿Qué pasa, papá?, farfulló, con la lengua trabada por el alcohol. Sentado aquí en la oscuridad como un fantasma, esperando para sermonearme, ¿no? Yo no me moví. Tenía las manos aferradas a los brazos de la mecedora, sintiendo la madera gastada bajo los dedos. Sabía por experiencia que cualquier gesto podía interpretarse como provocación. El silencio era mi único refugio. Respóndeme, gritó de pronto, y su voz rebotó en las ollas colgadas de la pared. ¿Estás rezando por mi alma perdida? ¿O estás más preocupado por tu maldito jarrón viejo que rompí? Mencionar el jarrón, sabiendo lo que significaba para mí, despertó un valor que pensé haber perdido. Dejé de mecerme. Me levanté despacio, con la poca dignidad que aún conservaba. La espalda me crujió. Lo miré a los ojos, buscando muy en el fondo algún rastro del niño que crié. Ramiro, hijo, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. No voy a sermonearte. Solo quiero que subas a descansar. Estás empapado. Te vas a resfriar. Mañana hablamos, cuando estés mejor. Fue lo peor que pude decir. Tratar de ser razonable con alguien que ya perdió la razón es como pretender apagar un incendio con una cucharadita de agua. Mis palabras, mi calma, mi preocupación de padre, para él fueron un insulto, una muestra de que lo veía como a un niño.
Su cara se torció en una mueca de furia. No me digas lo que tengo que hacer, rugió, avanzando otro paso. Señaló mi rostro con un dedo tembloroso. No entiendes nada. Nunca entendiste nada. Vives en tu mundo de cuento, con tus cacharros viejos, tus recuerdos, el fantasma de mamá. El mundo real está ahí afuera, papá, y me está devorando. Y tú te sientas aquí y me dices que me acueste. No es eso, hijo, intenté decir, levantando una mano en señal de paz. Cállate. El grito fue tan violento que salté del susto. Y entonces se lanzó. Esta vez no fue un empujón, fue un ataque en toda regla. Me agarró de la parte alta de los brazos con una fuerza que jamás le había visto, una fuerza hecha de frustración y alcohol. Sus dedos se hundieron en mi piel fina como si fueran pinzas de acero. El dolor fue inmediato. Ramiro, por favor, dije como pude. Me estás haciendo daño. No escuchaba. Tenía la mirada perdida, fija en algo que solo él veía. Empezó a sacudirme, adelante y atrás con violencia. Mi cuerpo ya viejo se movía como un muñeco de trapo. La cabeza me golpeaba hacia un lado y otro. Mis lentes salieron volando y cayeron al suelo con un golpecito. Todo se volvió un borrón. Estanterías, la nevera, la mesa. Solo te importan las cosas. Esta casa, ella, gritaba. Yo nunca fui nada para ti. Siempre fui la carga, el hijo fracasado de la gran Mariela. En un momento mis pies dejaron de tocar el piso. Y me lanzó. No me empujó. Me lanzó. Salí disparado hacia la pared donde estaba el aparador de mi abuela. El tiempo pareció hacerse lento. Vi la madera oscura acercarse, despacio y al mismo tiempo demasiado rápido. No tuve oportunidad de protegerme. El impacto fue brutal. Primero la espalda, un golpe seco contra la madera que me hizo sentir como si la columna se me partiera en dos. El aire se me escapó en un gemido. Y enseguida la cabeza, arrastrada por la inercia, golpeó contra la esquina del mueble. Una explosión de luz blanca detrás de los ojos, un chasquido seco dentro del cráneo. Todo se volvió blanco por un segundo. Un zumbido agudo inundó mis oídos. Me fui deslizando por la pared hasta quedar en el suelo, las piernas convertidas en gelatina. El dolor era total. Latigazos en la nuca, cuchillazos en la espalda, ardor en los brazos donde me había apretado. Estaba aturdido, perdido. Intenté enfocar. Todo giraba. Lo vi a él, a pocos pasos, respirando agitado, los puños cerrados. Me observaba desde arriba con una expresión que no pude descifrar. Pensé, ya está, se le pasó, ahora se dará cuenta de lo que hizo. Pero no. Avanzó otro paso. Me encogí instintivamente levantando los brazos para cubrirme, y su mano vino abierta, rápida, brutal. La bofetada sonó húmeda y sucia. Me dio de lleno en la cara. La cabeza se me fue hacia un lado. Sentí como el labio se abría al golpear contra mis dientes, y el sabor tibio y metálico de la sangre me llenó la boca. Ese fue el acto final. Se quedó unos segundos mirándome. Yo, tirado en el suelo. Mi hijo. El bebé al que enseñé a caminar, a hablar, a rezar, y ya no lo reconocía. El hombre que tenía delante, con esos ojos llenos de odio, era un extraño, un intruso, un monstruo. Y luego, sin decir nada, como si hubiera soltado todo su veneno, se dio la vuelta. Me dejó allí, magullado y sangrando en el suelo de la cocina, y subió las escaleras. Escuché sus pasos arriba, pesados, el crujido del pasillo. Después, el portazo de su cuarto. Ese golpe selló su destino. Y el mío. El silencio que cayó en la cocina después del portazo fue lo más pesado que he sentido en mi vida. No era un silencio tranquilo. Era un vacío, un silencio de explosión, ese que queda después de una bomba cuando todo está destruido y el polvo todavía no termina de caer.
Solo se escuchaba la lluvia, terca, y el zumbido constante dentro de mi cabeza. Me quedé en el piso, hecho un ovillo, con los brazos alrededor de las rodillas como un anciano asustado. Y por un momento eso era exactamente lo que era. Un hombre de 68 años, solo, herido, en el suelo de su propia casa por culpa de la persona que más quería. Las lágrimas empezaron a rodar, silenciosas, calientes, mezclándose con la sangre del mentón. No eran lágrimas de rabia. Eran de un dolor absoluto. No solo físico, sino de traición. El dolor de mirar al hijo que criaste y ver a un desconocido. El dolor de entender que el amor que diste, la vida que entregaste, había producido esto. Un hombre capaz de levantarle la mano a su padre. Pensé en Mariela. ¿Qué diría si me viera así? Ella era suave pero firme. En 30 años jamás me levantó la voz. Trataba a su propio padre como si fuera de cristal. Si viera en lo que se había convertido su hijo, se le rompería el corazón otra vez allí donde estuviera. La imagen de mi esposa me dio una chispa de fuerza. No podía quedarme en el suelo llorando. Mariela no habría querido eso. Mi madre tampoco. Mi abuela, que enfrentó cosas que ni imagino, mucho menos. Yo estaba hecho de algo más fuerte. Lo había olvidado. Con un gemido me impulsé sujetándome a la pata de la mesa. La madera fría fue mi ancla. Poco a poco, centímetro a centímetro, logré ponerme en pie. Las piernas me temblaban. Me agarré al borde de la mesa, respirando hondo para no desmayarme. Todo se movía. Cuando sentí un poco más de firmeza, avancé apoyándome en los muebles hasta el aseo del pasillo. Cada paso era una punzada. Encendí la luz. Me miré en el espejo. La luz amarilla no perdonaba. El hombre que me devolvía la mirada estaba destrozado. El pelo canoso, que siempre llevo peinado hacia atrás, estaba revuelto, mechones pegados al sudor. La cara, mi mejilla izquierda roja, hinchada, la piel alrededor del ojo tornándose en un morado oscuro y feo. El labio partido, inflamado, con una línea gruesa de sangre seca en la comisura. Levanté la mano y rocé el moretón con la punta de los dedos. La piel ardió, y al tocarla no sentí solo el dolor físico. Sentí la humillación, la vergüenza. Esa marca no era solo un golpe. Era la prueba visible de mi fracaso. El fracaso de un padre que no vio transformarse al niño en monstruo. El fracaso de un hombre que permitió que el miedo le apagara la voz. Y fue precisamente allí, mirando esa marca, cuando la tristeza comenzó a convertirse en otra cosa. Algo frío, sólido, rabia. No la rabia caliente y explosiva de Ramiro. Era una rabia helada, calculada. Una rabia que no grita, murmura, y lo que murmuraba era nunca más. Abrí el grifo del agua fría, junté las manos e hice un cuenco, me eché agua en la cara 1, 2, 3 veces. Ardía en el labio, pero era un dolor que me devolvía al mundo. Me limpié la sangre, el sudor y las lágrimas. Me sequé con una toallita, dando toques suaves alrededor del golpe. Me volví a mirar. El viejo roto ya no estaba. El que me observaba ahora tenía acero en los ojos. Había dolor, uno profundo, que quizá nunca se iría. Pero miedo, ya no. El miedo se había consumido con esa rabia fría. En su lugar quedaba decisión. Una calma mortal, la calma de alguien que ha tocado fondo y ha descubierto que abajo hay roca, y desde allí puede impulsarse para subir. Pensé en mis opciones. Podía no hacer nada. Por la mañana me pondría maquillaje de teatro si hacía falta para cubrir el moretón. Diría que me caí. Ramiro quizá bajaría con voz de niño arrepentido, lloroso, prometiendo que no volvería a repetirse. Yo fingiría creerle y volveríamos al mismo baile, caminando sobre cristales rotos hasta la próxima tempestad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que me empujara más fuerte? ¿Hasta que mi cabeza diera contra una esquina y ya no despertara? No.
Esa opción estaba enterrada. Podía hacer la maleta e irme. Llamar a Carmen y pedirle refugio. Abandonar mi casa, mis recuerdos, mi vida. Dejar a Ramiro allí, hundiéndose en su amargura y su alcohol. Pero esa casa era mía. La pagamos Mariela y yo con nuestro sudor. ¿Por qué tenía que huir yo? Yo no había hecho nada malo. No sería el fugitivo. Me negaba. Solo quedaba la tercera opción. La más dura. La más dolorosa. La única que podía salvar mi vida y, quizá, quién sabe, también la suya. Salí del aseo. La cocina seguía hecha un desastre. Mis lentes estaban en el suelo, junto a la mecedora. Las recogí. Una de las micas estaba rajada. Me las puse igual. La grieta en el cristal era el símbolo perfecto de cómo veía el mundo ahora. Todo estaba roto. Crucé el salón en penumbra. El tic-tac del reloj sonaba más fuerte, marcando el ritmo de mi decisión. Fui hacia el teléfono. Uno de esos viejos de disco que tengo en una mesita, pero no lo usé. Fui a la cocina y tomé el inalámbrico, el que compré hace unos años, con teclas grandes iluminadas, pensado para gente mayor. Lo compré porque a veces los dedos se me quedan rígidos por la artritis. Nunca imaginé lo agradecido que estaría de tener esos botones grandes, porque en ese momento me temblaban las manos. No de miedo, sino de una determinación temblorosa. Me llevé el aparato al comedor. Me senté en mi silla, en la cabecera. La misma silla donde, horas después, todo ocurriría. Respiré hondo e hice la primera llamada. La noche seguía negra, pero mi mente nunca había estado tan clara. Mi plan empezó a formarse pieza por pieza. No era un plan de venganza. Era un plan de supervivencia. No quería destruir a mi hijo. Quería detener al monstruo en que se había convertido. Y si para lograrlo tenía que romperle el corazón y el mío en 1000 pedazos, así sería. Algunos corazones necesitan romperse para que entre la luz. Pensé en el corrector que tenía guardado por ahí, en un cajón, para las manchas de la edad, para las ojeras. Durante un segundo pensé en usarlo. Luego abrí el cajón, lo vi y lo cerré de golpe. Se acabó ocultar. Se acabó esconder. La verdad, por fea que fuera, tenía que mostrarse. Sobre todo, Ramiro tenía que verla de frente bajo la luz del día. La vergüenza ya no sería solo mía. Desde ese momento él también iba a cargar con ella. Estaba sentado en la oscuridad del comedor, con el inalámbrico pesado en la mano. El silencio de la casa era casi total, roto únicamente por la lluvia y el zumbido del refrigerador. Miré las teclas iluminadas. Cada número parecía un desafío. Marcar significaba hacerlo real. Significaba cruzar un límite sin retorno. Durante un instante, el padre que llevo dentro, el que pasó noches enteras bajando fiebres y ayudando con tareas de primaria, dudó. Una voz débil murmuró. Es tu hijo, Ernesto. Tu único hijo. ¿Cómo vas a hacerle esto? Entonces la punzada en la cabeza latió fuerte y el sabor metálico regresó a la boca. La duda se desvaneció. Ese hombre que roncaba arriba no era mi niño. Mi niño jamás me habría lanzado contra un mueble ni me habría abofeteado. Ese hombre era un desconocido peligroso y yo debía protegerme. Tomé aire y marqué el primer número. Las manos me temblaban, pero los dedos presionaron las teclas con firmeza. El tono de llamada, ese ri-ri, sonaba obscenamente fuerte en la casa silenciosa. Eran casi las 4 de la mañana. Estaba despertando a una jueza jubilada de 73 años. Al tercer timbrazo, una voz adormilada pero de inmediato alerta respondió. Diga. Beatriz, soy yo, Ernesto. Perdona por la hora, por favor. Hubo un silencio. Escuché cómo se movía, el roce de las sábanas. La somnolencia se le fue de golpe, sustituida por preocupación. Ernesto,
Por Dios, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Es por Ramiro. Doña Beatriz Rivas es mi vecina desde hace más de 40 años. Hemos visto crecer a nuestros hijos puerta con puerta. Enterramos a nuestros esposos con pocos meses de diferencia. Hemos compartido incontables tazas de café en el porche. Pero Beatriz es más que una amiga. Antes de retirarse fue una de las juezas más respetadas de la región, una de esas mujeres que enfrentaron un sistema hecho para hombres. Y ganó. Su mente es más afilada que cualquier cuchillo. Su presencia impone respeto en cualquier sala. Si alguien podía entender la mezcla de amor y terror que llevaba dentro, era ella. Tragué saliva. La vergüenza me quemaba la garganta. Te necesito, Beatriz, logré decir. Ha vuelto a pasar. Pero esta vez fue peor. No tuve que explicar más. Escuché un suspiro al otro lado, un suspiro pesado, no de sorpresa, sino de confirmación triste. Te ha hecho daño, Ernesto. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero mi voz salió firme. Sí. Llama a la policía, dijo sin titubear. No es una sugerencia. Es una orden. Voy a llamar, respondí. Pero antes necesito pedirte algo. Sé que es mucho, pero, ¿podrías venir a desayunar a las 8 en punto? Silencio. Sentí su mente afilada trabajando. No me preguntó por qué un desayuno en medio de un caos así. Lo entendió. Entendió que no se trataba de comida, sino de testigos, de autoridad. No voy a desayunar, dijo finalmente, con la voz dura como mármol. Voy a celebrar una audiencia. ¿Dónde está tu hijo ahora? Durmiendo la borrachera, susurré. Bien, dijo. Déjalo dormir. No le hables. No hagas ruido. Solo haz lo que tengas que hacer. Estaré allí a las 8. ¿Y? Ernesto. Sí. Estás haciendo lo correcto. Lo más duro. Y lo más correcto. Estoy orgullosa de ti. Cuando colgué, una oleada de alivio me recorrió, tan intensa que casi se me doblaron las piernas. Ya no estaba solo. La caballería venía en camino, y la mía llevaba traje de lino impecable y la Constitución memorizada. Respiré hondo y marqué el segundo número. La policía. Contestó un operador de guardia, con voz cansada. Policía municipal, ¿cuál es su emergencia? No es exactamente una emergencia ahora mismo, dije intentando sonar sereno. Me llamo Ernesto Molina. Quisiera hablar con el inspector Daniel Muñoz, si es posible. Señor, son las 4:30 de la mañana. El inspector está fuera de turno. Lo sé, insistí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Vamos a la misma iglesia, la Bautista Nuevo Amanecer. Por favor, necesito que lo localicen. Es por un caso de violencia doméstica. Yo soy la víctima. El tono del operador cambió al instante. La burocracia se convirtió en urgencia. Un momento, señor. Esperé con el corazón golpeándome las costillas. El inspector Daniel es un buen hombre, diácono en la iglesia, ha visto crecer a Ramiro, lo tuvo en el grupo de jóvenes. Pero también es policía. Yo no estaba llamando al hermano Daniel. Estaba llamando al inspector Muñoz y necesitaba que actuara como tal. Tras unos minutos que se me hicieron eternos, su voz grave y conocida sonó al otro lado, cargada de sueño pero alerta. Hermano Ernesto, ¿qué ocurre? ¿Estás a salvo? Y por segunda vez esa noche tuve que contarlo. Tuve que convertir mi vergüenza en palabras. Daniel, Ramiro me agredió. Llegó borracho y me pegó. La voz se me quebró en pegó. Escuché como alguien al otro lado se vestía deprisa. ¿Dónde está ahora, hermano? ¿Sigue allí? ¿Necesitas que mande una patrulla ya mismo? No, no, dije demasiado rápido. Está dormido, ahora estoy seguro. No quiero que vengan ahora,
No quiero sirenas ni luces despertando a todo el vecindario. Quiero hacerlo a mi manera, con dignidad. Sabía que le pedía algo fuera de protocolo. Tengo un plan, añadí. A las 8 estará aquí doña Beatriz Rivas. Quiero que vengas tú también, Daniel. Tú y otros 2 agentes. Quiero que entren, se sienten, y lo manejemos como gente civilizada, antes de que se lo lleven. Daniel suspiró, dividido entre la norma y el cariño. Eso es muy irregular, hermano. Lo sé, dije. Pero tú me conoces. Conoces a Ramiro. Sabes que, si llega un patrullero con las sirenas encendidas, se va a salir de control, va a gritar, va a resistirse. No quiero un espectáculo. Quiero que me mire a mí a los ojos. Que mire a doña Beatriz. Que te mire a ti. Quiero que entienda lo que hizo. No quiero que se convierta en otro borracho arrastrado fuera de su casa. Quiero que sienta el peso de la decepción de su gente. ¿Me entiendes? Guardó silencio unos segundos. Te entiendo, dijo por fin. A las 8 en punto estaré allí. Pero prométeme algo. En cuanto colguemos, cierra tu cuarto con llave. Si se despierta y pasa algo, me llamas de inmediato. Lo prometo. Gracias, Daniel. Que Dios te cuide, hermano. Colgó. 2 llamadas hechas. Faltaba la más personal. Marqué el número de Carmen en la capital. Contestó al primer timbrazo como si hubiese estado esperando. Sabía que eras tú, dijo de inmediato. Lo sentí. ¿Qué te ha hecho? Así es mi hermana. Siempre ha tenido ese hilo invisible conmigo. Le conté todo. El jarrón roto, los gritos, el empujón, la bofetada. Ella guardó silencio. Solo se oía su respiración. Cuando terminé no dijo te lo advertí ni debiste irte antes. Solo preguntó con la voz apretada entre rabia y cariño. ¿Qué vas a hacer? He llamado a Beatriz y al inspector Daniel, respondí agotado. Vendrán a las 8. Voy a entregarlo. Se le escapó un sollozo. Ay, Ernie, lo siento tanto. Lo sé. Solo quería que lo supieras. Que alguien de la familia sepa lo que estoy haciendo para que, si algún día dudo, tú me recuerdes esta noche. Lo recordaré, prometió. Mañana en la mañana tomo el primer bus. Estaré allí por la tarde. Gracias. Cuídate, y acuérdate de esto. Eres el hombre más fuerte que conozco. Colgué. Coloqué el inalámbrico en su base. Las 3 columnas de mi plan estaban firmes. Autoridad moral, la ley y la familia. Estaba agotado, roto hasta el alma, pero al mismo tiempo me sentía extrañamente ligero, como si al fin me hubieran quitado un peso de 2 toneladas, el peso del silencio. Miré el reloj. Casi las 6. El cielo comenzaba a aclararse, pasando del negro profundo a un azul grisáceo violáceo. La tormenta afuera cedía. Tenía 2 horas. 2 horas para terminar el desayuno, para arreglarme, para prepararme para la batalla final. Fui a la cocina y comencé a hacer la mermelada de durazno. La justicia, al final, se iba a servir con un sabor agridulce. La luz gris del amanecer empezaba a colarse por las ventanas, revelando el desorden silencioso de mi vigilia. Harina en el piso, bolés sucios en el fregadero, el aroma dulce y denso de los panecillos impregnándolo todo. El cielo estaba pálido, lavado por la lluvia. Era la calma después de la tormenta, y yo sentía una calma parecida por dentro. Extraña, fría, pero firme. El cansancio me pesaba sobre los hombros como un manto, pero la mente trabajaba nítida. Menos de 2 horas. Tenía que montar la escena. No bastaba con tener la ley de mi lado. Ramiro necesitaba ver lo que estaba perdiendo, ver de forma concreta el hogar que estaba destruyendo, el padre que estaba tirando por la borda. El castigo no sería solo legal, sino visual y emocional.
Me puse a limpiar la cocina con una energía nueva. Lavé los platos, frotando con fuerza como si quisiera arrancar de ellos toda la suciedad de mi propia alma. Los sequé, los guardé. Barrí la harina del piso. En 20 minutos la cocina brillaba, como si la violencia de la noche nunca hubiera ocurrido. Era una fachada, una mentira pulcra y ordenada, igual que mi vida los últimos 2 años. Luego me ocupé de la comida. Los panecillos ya estaban listos, montones de ellos en una fuente de cerámica blanca. Fui a la despensa y saqué una lata de duraznos en almíbar. Volqué el contenido en un cazo, añadí azúcar moreno, una pizca de canela y nuez moscada rallada. Mientras burbujeaba, el aroma dulce y especiado se mezcló con la mantequilla. Era el olor de la infancia de Ramiro. Cuando se enfermaba, yo le preparaba esa misma mermelada para untarla en tostadas. Él la llamaba mi medicina dulce. ¡Qué ironía! Esa mañana preparaba la medicina más amarga de su vida y él ni lo sospechaba. Mientras se espesaba la mermelada, puse una olla grande con agua y sal para hacer gachas de maíz, bien cremosas, con mantequilla y un toque de queso fuerte al final. Comida del alma, de las de antes, pero ese día sabía más a última cena. Mientras el agua hervía, me fijé en un detalle importante, los cuchillos. Tenía un juego que me regaló Mariela hace años, pero el mango de mi cuchillo favorito estaba rajado. Carmen, siempre pendiente, me había mandado un juego nuevo de acero alemán en un bloque de madera. Los mantenía afiladísimos. Saqué el cuchillo pequeño para cortar fruta, fresas, melón, para adornar la mesa. Cada corte era limpio y preciso. Me movía como el hombre que he sido siempre, un cocinero práctico. Pero esa mañana había algo más en mis manos, la precisión de un cirujano preparando una operación de la que dependía la vida del paciente. Y, de alguna forma, mi vida dependía de lo que iba a ocurrir. Con la comida casi lista, tocaba la mesa. Abrí el aparador, el mismo contra el que me había golpeado. Pasé la mano por la madera oscura, sintiendo la historia en cada veta. Dentro estaba mi herencia, la vajilla de boda, las copas de mi madre. Primero el mantel. Fui al armario del pasillo y saqué el mejor, lino blanco con puntilla, hecho a mano por mi abuela. Lo usaba tan poco que aún conservaba el olor de las bolsitas de lavanda del cajón. Lo extendí sobre la mesa. El blanco puro cubrió la madera como un lienzo, listo para la escena. Luego la vajilla. Saqué platos, tazas, platillos, blancos con filo dorado y pequeñas flores azules. Los lavé uno a uno para quitar el polvo. Los sequé con un paño suave y puse 4 puestos. Uno en la cabecera para mí, otro a mi derecha para doña Beatriz, otro a mi izquierda para el inspector Daniel y el último al extremo, frente a mí, en lugar de Ramiro. Coloqué los cubiertos de plata, las servilletas de lino dobladas, el florero con una camelia blanca en el centro. La mesa parecía puesta para un rey, o para un sacrificio. A veces la línea entre ambos es muy delgada. Todo estaba listo, la comida, la mesa. Solo faltaba yo. Subí las escaleras. Siempre crujían en el mismo patrón. Pasé frente a la puerta de Ramiro. Podía escucharlo roncar, ese ronquido espeso de quien duerme sin conciencia, sin saber del terremoto que se le venía encima. Por un momento me atravesó un pinchazo de pena, un deseo casi insoportable de abrir la puerta, zarandearlo y gritarle, «Despierta, hijo, despierta antes de que sea tarde». Pero no lo hice. Aspiré hondo y seguí hasta mi cuarto. Mi habitación era mi refugio, ordenada, simple. La colcha de patchwork hecha por mí, cortinas de encaje filtrando la luz gris. Entré al baño y me miré en el espejo grande. El golpe estaba peor. El moretón bajo el ojo casi negro, el labio aún más hinchado. Necesitaba una ducha. Lavé el miedo, la harina, el sudor. Abrí el agua caliente y dejé que el vapor llenara el baño. Mientras el agua recorría mi espalda amoratada, ardía pero también calmaba.
Intenté no pensar. Solo sentir el agua, el jabón, el alivio momentáneo. Al salir, me sequé y abrí el armario. No dudé. Fui al fondo, donde cuelgo la ropa que casi nunca uso, y saqué el traje. Un traje oscuro, de domingo, azul marino casi negro, chaqueta recta, pantalón bien planchado, camisa blanca dura de almidón. Elegante, sobrio, de esos que se usan para la iglesia, para un entierro o, como iba a descubrir ese día, para un juicio. Me lo puse. Ajustaba perfecto. Me peiné hacia atrás con cuidado. Volví al espejo. El contraste del traje oscuro con mi piel clara y los moretones hacía que las marcas resaltaran aún más. Y eso era exactamente lo que quería. No iba a ocultar nada. Mis heridas serían mis testigos. Me coloqué el cinturón lumbar de sujeción que tenía guardado, color piel, discreto. Lo ajusté bajo la camisa, tirando fuerte. Me sostuvo la espalda al instante, aliviando el dolor del golpe y obligándome a mantenerme erguido. No iba a encorvarme. No ese día. Miré el reloj. Las 7:40. Era casi la hora. Bajé de nuevo. La casa olía a café y pan caliente. Llené la cafetera de porcelana con el café recién hecho. Serví las gachas en una sopera, la mermelada en un cuenco de cristal. Coloqué todo sobre la mesa. Todo impecable. Peligrosamente impecable. Me senté en mi silla de la cabecera. Alicé el pantalón sobre las rodillas. Tenía las manos tranquilas. El corazón latía lento y firme. Estaba listo. Entonces lo escuché. Los pasos arriba, el quejido de la cama, los pies arrastrándose por la madera. Conocía ese ritual como quien conoce una oración. Era el sonido de la resaca, de un hombre saliendo de una nube de dolor de cabeza y un remordimiento tan ligero que ni pesaba. Me quedé sentado, inmóvil, las manos entrelazadas sobre el regazo. Era la imagen de la serenidad, una estatua sentada en una mesa de guerra. El baño se abrió y el agua empezó a correr. Una ducha rápida. Siempre igual, como si el agua pudiera llevarse no solo la mugre del cuerpo, sino la de su alma. Pobrecito. Su suciedad era más profunda. Los pasos reanudaron el camino bajando las escaleras, un peldaño tras otro. Podía adivinar en cuál estaba por el crujido, a la mitad, a 3 del final, en el recibidor. Hubo una pausa. Sabía lo que estaba viendo. La mesita del recibidor y los pedazos de mi jarrón azul en el suelo. No los recogí. Los dejé a propósito, para que fueran lo primero que viera. Esperaba que sintiera algo de vergüenza. Lo que oí no fue un suspiro triste, sino un bufido de desprecio. Luego el sonido de los trozos siendo pateados hacia la esquina con la punta del zapato, como basura. En ese instante cualquier resto de compasión que me quedara se evaporó. Solo quedó la frialdad de mi decisión. Y entonces apareció en el marco del comedor. Se quedó allí, apoyado en la jamba, parpadeando por la luz. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando la mesa. Llevaba pantalones caqui arrugados, un polo viejo, el pelo húmedo, la cara hinchada, los ojos enrojecidos. Tenía barba de días, dándole un aire descuidado, derrotado. Miró la escena. El mantel blanco, la vajilla fina, los cubiertos brillantes, las fuentes humeantes, el olor a café, pan y canela. Frunció el ceño, confundido. Esperaba gritos, reproches o mi silencio resentido. No esto. Me miró, y por primera vez notó mi cara. Vi cómo sus ojos se detenían en mi labio inflamado, en el moretón. Su reacción no fue horror ni culpa. Fue un microgesto, casi imperceptible, en las comisuras de la boca. Una chispa de satisfacción. De poder. La confusión se transformó en soberbia. Una sonrisa lenta, torcida, se dibujó en su rostro. Había interpretado todo al revés. En su mente enferma,
Ese banquete no era una trampa, sino una ofrenda de paz. Una bandera blanca. En su cabeza, la bofetada de la noche anterior lo había enderezado todo. Por fin me había doblegado. Me había puesto en mi sitio. Y ahora, como buen padre sumiso, yo lo agasajaba, pidiendo perdón con comida. Era tan absurdo, tan retorcido, que casi habría reído si no fuera tan trágico. Vaya, vaya, dijo con la voz ronca, menudo banquete. ¿A qué se debe este honor? No respondí. Lo miré con neutralidad. Mi silencio lo divirtió aún más. Arrastró la silla del extremo y se dejó caer. Tomó la servilleta de lino, la miró con falsa elegancia y la tiró sobre las piernas. Estiró la mano y tomó el panecillo más perfecto de la cesta. Hay que admitirlo, papá, dijo levantándolo como brindando, nadie hace panecillos como tú. Le dio un mordisco enorme. Masticaba con la boca abierta, dejando caer migas sobre el mantel blanco. Después señaló el trozo que quedaba, apuntándome con él. Así sí, papá, dijo con esa voz llena de orgullo cruel. Ya ves cómo, con un poco de disciplina, las cosas vuelven a su sitio. Aquí mando yo, y punto. Sus palabras me atravesaron, pero no dejé que lo viera. Por fuera era hielo. Por dentro, cada frase era un clavo más en el ataúd de mi vida anterior. No había remordimiento. Había orgullo. Orgullo de haberme golpeado. De haberme humillado. Creía que la violencia era la respuesta. Lo observé desde el otro extremo. El silencio se estiró. Encogió los hombros. Fue a servirse café. En ese momento sonó el timbre. Din don. Un sonido claro, preciso, puntual. Ramiro se quedó con la mano suspendida sobre la cafetera. Una arruga de fastidio apareció en su frente. ¿Quién carajos viene a estas horas? ¿Invitaste a alguien? Sí, dije. Fue la primera palabra que pronuncié esa mañana. Mi voz salió tranquila, firme. Los invité yo. ¿Qué? Gruñó, dejando la taza con un golpe. No quiero ver a nadie. Mándalos al diablo, quien sea. Ignoré su orden. Apoyé las manos en la mesa, me incorporé despacio y me levanté. Alicé la chaqueta. Caminé sin prisa por el pasillo. Papá, no me oíste, gritó detrás de mí. He dicho que los largues. No miré atrás. Mis zapatos sonaban suaves sobre la madera. Llegué a la puerta. Respiré hondo. Vi mi reflejo deformado en el cristal. Un hombre de azul oscuro, con el rostro golpeado. Pero la postura de un rey viejo. Era el momento. Giré el pomo y abrí. El aire de la mañana, fresco y húmedo, entró en la casa. En el porche estaban las 3 personas que esperaba. Doña Beatriz, impecable, con un traje de lino color durazno, un collar de perlas y una expresión tan seria que podría hacer temblar a cualquier abogado. A su lado, el inspector Daniel, alto, con el uniforme perfectamente planchado, la gorra en la mano y la mirada dura de preocupación y deber. Detrás de él, 2 agentes jóvenes, con gesto profesional, neutro. Miré a Beatriz. Ella observó mi cara, mi labio, mi ojo. Vi en sus ojos un destello de furia, pero lo contuvo al instante. Solo asintió. Apenas. Ese gesto decía estoy aquí. Buenos días, Emilio, dijo con su voz firme de jueza. Buenos días, Beatriz. Inspector, respondí con calma. Pasen. El café está servido. Me hice a un lado. Entraron en silencio, uno por uno. Su mera presencia llenó el recibidor. La autoridad había entrado en mi casa. Caminaron detrás de mí hacia el comedor. Ramiro, que se había puesto de pie molesto por el ruido, estaba en la puerta cuando nos vio aparecer. Y ahí fue cuando su mundo se desplomó.
Al ver al grupo entrar, al ver a doña Beatriz con su porte de tribunal, al ver el uniforme del inspector Daniel y a los dos agentes, se le torció la cara. La soberbia se evaporó como azúcar en agua caliente. Pasó de la molestia a la confusión, y de la confusión al pánico más puro. La sangre se le fue del rostro. Sus ojos iban de mí a ellos, de ellos a mí. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. La mano que sujetaba el pedazo de panecillo se aflojó. El panecillo cayó, golpeó el plato de porcelana con un clink seco, rodó y se desmoronó en el suelo. Ese pequeño ruido marcó el final de su reinado. El silencio se hizo pesado. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en el salón. Cada segundo marcaba la agonía de Ramiro. Estaba helado, la cara gris, los ojos enormes, buscando una salida donde no había ninguna. Me miró, y por primera vez vi en su mirada una pregunta aterrada. «Papá, ¿qué has hecho?» No tuve que responder. Lo hizo doña Beatriz con sus actos. Con una calma elegante y profundamente intimidante dio un paso adelante. Ignoró a Ramiro como si fuera parte del mobiliario. Caminó hasta la mesa con paso firme. No se sentó en el sitio que yo le había asignado a mi derecha. No. Se dirigió a la cabecera opuesta, la silla que Ramiro había dejado libre, esa silla que, por derecho, siempre había sido mía y de Mariela, la del cabeza de familia. La arrastró con un movimiento suave. El sonido de la madera al deslizarse resonó en la habitación. Se sentó. Acomodó su chaqueta, dejó el bolso en el suelo y entonces sí, miró a Ramiro. En su mirada no había ira ni compasión. Solo el peso de 60 años de amistad conmigo y toda una vida aplicando la ley. Era una mirada que desnudaba el alma. Bajo ella, Ramiro pareció disminuir. Ese hombre grande que horas antes me había lanzado contra un mueble ahora parecía un niño torpe y asustado en una sala demasiado enorme para él. El inspector y los otros dos agentes se quedaron de pie en el marco, ubicados con precisión. No hablaron. No hacía falta. Sus uniformes, sus armas, su presencia lo decían todo. Eran la consecuencia. Doña Beatriz tomó la cafetera de porcelana. «Este café huele de maravilla, Emilio», dijo con la misma voz que usaría en una tarde de merienda. Se sirvió una taza, añadió un poco de leche, mezcló con una cucharilla de plata. El sonido del metal golpeando la porcelana cortó la tensión. Probó un sorbo, dejó la taza en su plato con suavidad y, por fin, habló con Ramiro. «Me acuerdo cuando eras un niño y venías corriendo a la reja con un diente de león en la mano. Mire, tía Beatriz, una flor para usted». Tragó saliva. «Me acuerdo de ti cargando mis bolsas del mercado, aunque te pesaran más que a mí. Eras tan educado, tan atento. Déjeme eso, tía Beatriz, no se canse», decía siempre. Hizo una pausa. Tomó otro sorbo. Cada palabra era un pequeño golpe de realidad. La pintura del hombre que deberías ser frente al que eres ahora. No era una acusación. Era un elogio fúnebre. «Tu madre», añadió, dejando el nombre de Mariela suspendido en el aire. «Estaría tan orgullosa de aquel muchacho. El que se hizo hombre y entró a la universidad, el orgullo del barrio, el orgullo de tu padre». Me miró un segundo, luego volvió a Ramiro. Su tono se endureció. «¿Dónde está ese hombre, Ramiro?» Él abrió la boca. «Tía Beatriz, yo, no sé de qué habla. Esto solo es un malentendido familiar». Fue lo peor que pudo decir. «Un malentendido familiar», repitió ella con ironía. «Mira la cara de tu padre, Ramiro. Mírala bien. Ese labio roto, ese moretón bajo el ojo. ¿Te parece un malentendido?» Él bajó la mirada hacia las migas del panecillo en el piso. «No», dijo ella con voz afilada, «eso tiene un nombre, y los dos sabemos cuál es». Esa frase fue la señal para el inspector. Dio un paso adelante, sacó su libreta del bolsillo y su presencia se hizo más grande.
Ramiro Torres, dijo con la voz firme del oficial de policía, no del diácono de la iglesia. En los últimos 6 meses hemos recibido varias quejas de los vecinos. Música alta, gritos, discusiones a horas indebidas. Ramiro se encogió todavía más. También tenemos registrado un altercado en el bar El Perro Salado hace 3 semanas. Te vieron involucrado en una pelea. Te fuiste con una advertencia. Él alzó la vista sorprendido de que el inspector lo supiera. Y tenemos aviso de 2 controles de tráfico en los que casi te detienen por conducir de forma temeraria después de salir de ese mismo bar. En resumen, cerró la libreta, ya estabas en nuestro radar. El silencio cayó como una manta pesada. Y luego, hoy, a las 4:37, recibí una llamada. Denuncia por agresión en este domicilio. La víctima. Tu padre, Emilio Torres. Cada palabra del inspector era un clavo más, su historial leído en voz alta en el comedor donde había crecido, frente al hombre que lo sostuvo desde bebé. La humillación era densa, casi podía tocarse. Me puse de pie. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La espalda me ardía, pero el cinturón me mantenía derecho. No iba a doblarme. Rodeé la mesa y me situé al lado de la silla de Beatriz. Puse la mano sobre su hombro y sentí su firmeza sólida como granito. Miré a mi hijo. Por primera vez en mucho tiempo, él fue quien apartó la mirada. Ramiro, empecé, con una voz que no parecía salir de mí. No tenía ternura, solo la claridad de alguien que ya caminó por el infierno. Quiero que entiendas algo. Esto no es odio. Es algo más complejo. Antes de bajar al comedor me había puesto un poco de bálsamo en los labios, sin color. No para ocultar nada, solo para evitar que se abrieran más. Lo que tenía que decir necesitaba salir limpio, sin tropiezos. No llamé a la policía por odio, Ramiro, pronuncié despacio. Los llamé porque te quiero. Él soltó una risa corta y amarga. ¿Qué me quieres? ¿Y por eso llamas a la policía? A veces, contesté sin mover un músculo, el acto más grande de amor no es proteger a alguien de las consecuencias de lo que hace, sino ponerlas frente a él, claritas, para que no pueda huirles. La sala quedó muda. Solo el vapor del café subía en hilos delgados. La trampa estaba puesta. Los testigos en su sitio. La ley presente. Era el turno de hablar de la víctima. Ramiro dejó escapar una risita nerviosa. ¿Llamas amor a esto? Su voz temblaba. Esto es traición. Me entregas a extraños. Es un asunto de familia, papá. Lo nuestro. No, Ramiro, intervino Beatriz, fría como un bisturí. Dejó de ser asunto de familia cuando levantaste la mano contra el hombre que te crió. En ese momento se volvió asunto de la comunidad, de la ley y, si me permites, también mío. La fuerza de esa frase lo aplastó. Discutir conmigo era una cosa. Discutir con la jueza Beatriz Rivas, otra muy distinta. Yo seguía con mi mano en su hombro, absorbiendo su fortaleza. Miré a mi hijo, ese hombre niño acorralado al otro extremo, y por fin salió el torrente de palabras que llevaba 2 años guardando. Asunto de familia, repetí, con la voz baja pero cargada. Hablemos de familia, entonces. Familia es tu madre, Mariela. Levantándose de madrugada para doblar turno en el puerto, con las manos hechas trizas y la espalda hecha pedazos, para que tú tuvieras libros y comida. Eso es familia. Di un paso hacia él. Familia soy yo, Ramiro. Cuando ella murió, hice lo que fuera. Coser, limpiar, cargar sacos, para que no te faltara la matrícula de la universidad, para que pudieras tener una vida mejor que la nuestra. Él se hizo pequeño en la silla. ¿Y tú qué hiciste con esa familia? Seguí, ahora con la voz temblando no de fragilidad, sino de rabia justa. Tomaste el sacrificio de tu madre y el mío y lo pisoteaste.
Tomaste el dolor de tu degradación, tu frustración, tu incapacidad para enfrentar la vida como hombre y lo convertiste en un arma. Y apuntaste esa arma hacia mí, la única persona en el mundo que jamás te soltó la mano. Las lágrimas caían, pero no las limpié. Dejé que corrieran como testigos. Noche tras noche, Ramiro, susurré. Noche tras noche me siento en esa cocina y rezo. Pero mis rezos cambiaron. Antes pedía por ti, por tu futuro. Ahora le pido a Dios que llegues a casa y te vayas directo a dormir, que no me hables. Le pido que tu veneno no me toque. Le pido ser invisible en mi propia casa. Convertiste mi hogar en una cárcel. Convertiste mi amor en condena. Yo no quería hacerte daño, murmuró él, levantando un poco la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero eran lágrimas de lástima por sí mismo. Tomé demasiado. Perdí la cabeza. No volverá a pasar, papá, te lo juro. Te lo juro por Dios. No, lo interrumpí despacio. No invoques el nombre de Dios aquí. No hoy. ¿Cuántas veces te oí decir no volverá a pasar? ¿Cuántas mañanas de resaca, llorando, pidiendo perdón? Y yo, como un ingenuo, te creí todas. Te perdoné. Te cubrí. Limpié tus destrozos. Mentí a los vecinos. Escondí mis lágrimas. Te protegí. ¿Y sabes qué consiguió mi perdón? Me incliné sobre la mesa, apoyando los nudillos en el mantel. Te dio permiso. Mi silencio te dio permiso para gritar, romper, humillar. Y anoche te dio permiso para pegarme. La palabra pegar quedó flotando como una sentencia. ¿Y sabes qué fue lo peor? Seguí, en un susurro áspero. No fue el dolor. El dolor físico pasa. El moretón bajará. El labio cerrará. Lo peor fue tu silencio después, tu espalda alejándose. Subir las escaleras como si solo hubieras aplastado un insecto. Tu absoluta falta de remordimiento. Miré al inspector. Su rostro era serio y tenía los ojos húmedos. Es padre de 2 niñas. Entendía perfectamente. Te vi nacer, Ramiro, continué. Estuve ahí cuando tu madre gritaba de dolor y alegría en la misma sala. Te sostuve cuando aún estabas moradito y llorando. Y pensé que no había nada que no hiciera por ti. Y el amor que siento por ti sigue siendo lo más fuerte en mí. Pero mi amor no me obliga a ser tu saco de golpes. Mi amor no me obliga a ser cómplice de tu caída. Protegerte ahora sería ayudarte a destruirte y arrastrarme contigo. Él rompió a llorar, con sollozos de niño. Papá, por favor, no hagas esto. Voy a ir a rehabilitación, dejo el alcohol, vuelvo a la iglesia, lo que quieras. Pero no dejes que me lleven, por favor. Es cosa de familia. El inspector carraspeó. La ley es clara en casos de agresión, Ramiro, dijo firme. No es algo que podamos pasar por alto. ¿Y qué va a decir la gente?, intentó él, en un último manotazo desesperado apelando a mi vergüenza. Miré mi reloj de pulsera, el que había sido de Mariela. Las 8:15. Volví a mirarlo. Ya no me importa lo que diga la gente, respondí tranquila. Llevo 2 años viviendo pendiente de eso. Y mira dónde estamos. Desde hoy solo me importan 2 cosas, mi vida y mi paz. Y mi paz, Ramiro, empieza con tu ausencia de esta casa. Volví a sentarme en mi lugar. Tomé la servilleta, la puse en mi regazo y me serví un poco de gachas. No iba a comerlas. Tenía el estómago hecho un nudo. Pero el gesto era simbólico. Estaba reclamando mi mesa, mi vida. Beatriz asintió. Miró a Ramiro, que tenía la cara descompuesta. Tus lágrimas no me conmueven, muchacho, dijo sin un gramo de dulzura. Las lágrimas de un maltratador siempre son por él mismo, nunca por el dolor que provoca. Tu padre, haciendo esto, te está dando la única oportunidad que te queda.
Obligarte a mirarte al espejo sin excusas, sin botellas, sin el escudo de sus perdones fáciles. Te está obligando a crecer. Y eso, Ramiro, es el acto de amor más duro y verdadero que vas a recibir en tu vida. Luego miró al inspector e hizo un gesto leve. Era el mazo bajando. El juicio había terminado. Venía la sentencia. El inspector guardó su libreta, avanzó un paso. El agente joven se colocó detrás de Ramiro. El aire, ya denso, se volvió casi sólido. Ramiro Torres, dijo Daniel con voz oficial, levántate y pon las manos en la espalda. Los sollozos de Ramiro se cortaron. Levantó la vista con una mezcla de pánico e incredulidad. No puedes estar hablando en serio, balbuceó. Daniel, por favor, me has visto crecer. ¿Vas a detenerme en mi casa, delante de mi padre? Te estoy deteniendo precisamente por tu padre, respondió él, y porque la ley no me da otra opción. No compliques más esto. El agente dio un paso. Ese movimiento lo quebró. Ramiro empujó la silla con violencia y se levantó bruscamente, la cara roja de rabia. No me toquen, gritó, señalando a los agentes. Esto es absurdo. Es cosa de familia. Es mi padre. Solo discutimos. Perdí los papeles. Diles, papá, diles que no quieres denunciarme. Todas las miradas se dirigieron a mí. Era la última puerta abierta para retroceder. Por un segundo, el corazón se me partió. Ver a mi hijo así, acorralado, me dolía más que cualquier golpe. Tenía en la mano un pañuelo de seda que fue de Mariela, con magnolias impresas. Lo había tomado antes de bajar, sabiendo que habría lágrimas. Lo apretaba con tanta fuerza que los nudillos se me habían puesto blancos. Lo miré. Miré a ese hombre que yo mismo traje al mundo, al que le enseñé a montar bicicleta, a manejar, a afeitarse. Y encontré mi voz. Ya dije todo lo que tenía que decir, Ramiro, respondí con voz baja pero firme. No voy a mentir por ti. Nunca más. Esas palabras fueron la firma final de la sentencia. Su rostro se quebró. La rabia se volvió desesperación pura. Sus hombros cayeron. Por favor, susurró, no hagas esto. El inspector no esperó más. Con un movimiento mecánico, le tomó el brazo y lo giró. El otro agente sujetó la otra mano. Y entonces sonó. El chasquido metálico seco de las esposas cerrándose. El sonido de mi libertad. Y el de su caída más profunda. Ramiro soltó un gemido ahogado. Ya no forcejeó. Se quedó quieto, la cabeza baja, los hombros vencidos, mientras Daniel le leía sus derechos. No era como en las películas, pero lo esencial estaba. Tenía derecho a un abogado, a guardar silencio, y todo lo que dijera sería usado en su contra. Cuando lo sacaban del comedor, pasó a mi lado y se detuvo apenas un instante. Levantó la cabeza. Su rostro brillaba de lágrimas. Pensé que iba a pedirme perdón. Te vas a arrepentir, papá, dijo en cambio, con un hilo de voz envenenado. Te vas a quedar solo en esta casa vieja con tus cacharros y te vas a arrepentir. Fue su último intento de lastimarme. Pero el miedo en mí había muerto esa madrugada. Lo miré sin parpadear. No sentí odio. Sentí tristeza. Y lástima. Puede que algún día me duela que llegáramos hasta aquí, respondí sereno. Pero jamás me arrepentiré de haber elegido mi vida hoy. El inspector tiró de él con delicadeza profesional y siguieron hacia la puerta. Escuché sus pasos cruzando el recibidor. El agente abrió la puerta. La luz del sol inundó la casa. No me acerqué. No quería ver las ventanas de los vecinos asomándose. No quería ver la expresión de mi hijo al subir al coche. Me quedé en la entrada del comedor. Escuché sus pisadas en el porche, las voces bajas, el portazo del coche. Un golpe seco. Luego el motor alejándose. Hasta que quedó silencio.
pero no era el silencio pesado de antes. Era otro. Un silencio limpio. Doloroso, sí, pero limpio. El silencio de una casa sin miedo. Me quedé de pie sin saber cuánto. Los músculos, tensos durante horas, empezaron a soltar. La adrenalina se fue, dejando un cansancio brutal. Las rodillas me fallaron. Antes de caer, sentí una mano firme sosteniéndome. Era Beatriz. El agente que quedaba me acercó una silla. Se acabó, Emi, dijo ella por primera vez con voz suave. Se acabó. Fue entonces, sentado en mi propio comedor, con olor a café y panecillos flotando todavía en el aire y mi mejor amiga a mi lado, cuando me permití derrumbarme. Me cubrí la cara con las manos y lloré. Lloré por la pérdida de mi hijo, por la vergüenza, por el dolor. Lloré por el niño que fue y el hombre que nunca logró ser. Lloré por la soledad que sabía que vendría. Y lloré también por el alivio inmenso y aterrador de estar, por fin, libre. Los días después del arresto de Ramiro fueron los más extraños de mi vida. La casa se me hacía enorme. Cada crujido, cada tic del reloj, resonaba en el hueco que había dejado. Al principio lo esperaba en cada esquina. Esperaba oír sus pasos bajando las escaleras, el televisor rugiendo. Pero no había nada. Solo silencio. Un silencio que, al comienzo, era tan ensordecedor como antes lo fueron sus gritos. Beatriz y Carmen se convirtieron en mi pequeño ejército. Carmen recogió los pedazos del jarrón con una rabia callada. Voy a pegar cada pedazo, Emi, dijo. Pero hay cosas que, cuando se rompen, ya nunca vuelven a ser iguales. No hablaba solo del jarrón. Beatriz se encargó del exterior. Habló con los vecinos con una versión corta y digna de los hechos, apagando el chisme desde la raíz. Ramiro está enfermo y necesitó una intervención seria. Emilio fue valiente. Hizo lo que había que hacer. La familia pide respeto y oraciones. La palabra de una jueza retirada pesa más que 100 rumores. Me obligaban a comer. Carmen me preparaba sopas, Beatriz traía tarta de camote. Pero todo me sabía a cartón. Sentía como si observara mi vida desde afuera, viendo a un viejo caminar por su casa como un fantasma. Lo peor eran las noches. Acostarme sabiendo que la habitación de al lado estaba vacía. Me imaginaba dónde estaría él, en una celda fría con desconocidos. El padre dentro de mí gritaba, llamándome traidor. Tenía pesadillas. Lo veía niño, llorando detrás de los barrotes, y yo incapaz de alcanzarlo. Me despertaba con el rostro empapado. Al tercer día, Beatriz, sentada conmigo en el porche, me dio la medicina más dura. Emilio, ya basta, dijo sin rodeos. Deja de torturarte. Tú no lo metiste ahí. Sus decisiones lo metieron ahí. El alcohol lo metió ahí. Su rabia lo metió ahí. Tú lo único que hiciste fue abrir la puerta para que entraran las consecuencias. Y solo lo hiciste cuando tu vida corría peligro. Tenía razón. Lo sabía. Pero el corazón de padre no entiende de lógica. Late al ritmo de un amor terco, a veces ciego. Esa misma semana di el primer paso para mi propia seguridad. Siempre me había sentido seguro en casa. Casi nunca cerraba con llave de día. Pero la frase con la que se fue, te vas a arrepentir, se me clavaba al fondo de la mente. Llamé a una empresa y coloqué cámaras discretas en el porche y un sistema de alarma en puertas y ventanas. El técnico me enseñó a activar y desactivar todo desde un panel pequeño junto a la puerta. La primera noche que marqué el código y escuché el pitido confirmando que la casa estaba protegida, respiré un poco mejor. Era solo un detalle, pero era mío. Mi seguridad ya no dependía del humor de nadie. El segundo paso vino por consejo del pastor Miguel. Vino a verme, me llevó un librito de salmos y se sentó conmigo un buen rato. El cuerpo sana, hermano Emilio, me dijo. Pero el alma necesita otro tipo de médico.
Me dio la tarjeta de una psicóloga, la doctora Simona Duarte, especializada en traumas familiares. Dudé. En mi generación no se hablaba de terapia. Se hablaba con Dios, con el pastor, con los vecinos. Pero los tiempos cambian y yo necesitaba algo más. Mi primera sesión con la doctora Simona fue todo menos fácil. Su consulta era tranquila, con sillones cómodos y un aroma suave a manzanilla. Al principio no pude hablar. La vergüenza me cerraba la garganta. Ella no presionó. Solo se quedó conmigo en ese silencio. Hasta que empecé a llorar. Y tras llorar, hablé. 1 hora entera. De mi miedo. De mi culpa. De mi amor. De mi rabia. Ella escuchó. Sin juzgar. Por primera vez sentí que alguien me oía de verdad. Mientras yo empezaba a caminar torpemente hacia mi propia sanación, Ramiro empezaba la suya. Por la denuncia y mi testimonio, lo acusaron de agresión. Su historial de problemas no ayudó. Beatriz me explicó que, al ser su primera ofensa de violencia, probablemente no lo encerrarían mucho tiempo, pero que casi seguro el juez lo enviaría a un programa obligatorio de rehabilitación por alcoholismo y control de ira. Y así fue. Pasó 3 semanas en la cárcel esperando la audiencia. Fue durante ese tiempo cuando llegó la carta. Un sobre blanco. Con el remite de la prisión. Mi nombre escrito con su letra. Las manos me temblaban. Me senté en la mecedora del porche para leerla, con el sol de la tarde sobre los hombros. Abrí el sobre con cuidado. Papá, no sé muy bien cómo empezar. Supongo que perdón no alcanza. He dicho y he hecho cosas imperdonables. Lo sé. Estas 3 semanas aquí dentro, sobrio, sin nada que me distraiga, han sido las más largas y claras de mi vida. He tenido que mirar al hombre en que me he convertido. Y no me ha gustado nada lo que he visto. He visto a un hombre débil, amargado, que culpa a todos de sus problemas, especialmente al único que siempre ha estado ahí. No recuerdo todo lo de aquella noche, pero recuerdo suficiente, y la imagen de tu cara, el miedo en tus ojos, no se me va a olvidar nunca. Me odio por causarte eso. Cuando me pusieron las esposas, te odié. Te culpé. Pero aquí, en este silencio, he entendido. Tú no me hiciste esto. Lo hiciste por mí. Pulsaste el botón de emergencia porque el avión se caía, y yo estaba demasiado ocupado discutiendo con la azafata. Me detuviste y puede que, por loco que suene, me haya salvado la vida. No te pido que me perdones. No me lo merezco. Solo quería que supieras que lo entiendo. Gracias por tener el valor que yo no tuve. Ramiro. Leí la carta 2, 3 veces. Las lágrimas me borraban las líneas. No eran solo de tristeza. Había alivio. Había esperanza. Por primera vez en más de 2 años sentía la voz de mi verdadero hijo, no la del monstruo borracho, sino la del hombre perdido detrás. El que una vez prometió hacer sentir orgullosa a su madre y a su padre. Aún así, el camino por delante era largo. El juez lo sentenció a 6 meses en un centro de rehabilitación interno y 1 año de libertad vigilada con terapia obligatoria. 6 meses me parecían eternos. Pero, por primera vez, veía una luz al final del túnel. Un túnel largo, oscuro y estrecho. Pero luz al fin. Durante esos meses me enfoqué en mí. Seguí yendo a terapia con la doctora Simona. Volví a los talleres de la iglesia. Volví a invitar a Beatriz a tomar café. Poco a poco, mi casa volvió a sentirse hogar y no prisión. El silencio dejó de asustarme. Se volvió paz. Me compré una tablet, de esas con pantalla grande. Aprendí a usarla para leer, ver noticias y hacer videollamadas con Carmen. El mundo, que se había reducido a las paredes de mi casa, empezó a ensancharse otra vez. Pasados los 6 meses, me llamó una mediadora del centro de rehabilitación.
Ramiro había terminado el programa. Estaba sobrio. Trabajaba embolsando compras en un supermercado y vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Quería verme. No en casa, no a solas, sino en una sesión de mediación con un terapeuta presente. Mi corazón se encogió. Miedo, esperanza, dudas, todo mezclado. ¿Estaba listo? ¿De verdad quería verlo? Miré mi sala, la luz de la tarde entrando por la ventana, mis plantas, las fotos. Yo estaba en paz. La pregunta que me hice fue, ¿estoy dispuesto a poner en riesgo esta paz? Esa pregunta resonó toda una semana. Hablé con Beatriz. Fiel a su forma, fue directa. Decidas lo que decidas, que sea por ti, no por él. Verlo no significa olvidar. Escucharlo no significa abrirle la puerta de casa. Luego hablé con la doctora Simona. Ella fue al hueso. ¿A qué le tienes miedo, Emi? ¿A él o a la parte de ti que quiere perdonarlo todo y fingir que nada pasó? Su pregunta me atravesó como una navaja. No temía al Julián de ahora, sobrio y vigilado por la ley. Temía a mi propia tendencia a borrarlo todo, justificarlo todo, minimizarlo todo. Me tomó 7 días decidir. Y al final la respuesta no vino de la cabeza sino del corazón. Tenía que ir. No por él, por mí. Necesitaba verlo con mis propios ojos para saber si el cambio era real. Necesitaba cerrar ese capítulo con un punto final, no con páginas arrancadas. La sesión fue un martes por la tarde, en un centro comunitario cerca de la clínica. Un lugar neutral. Fui manejando yo mismo. Llevaba las manos tan tensas en el volante que me dolían los nudillos. Usaba una camisa sencilla y un pantalón de vestir. Sentía que iba camino a un duelo. El mediador, el señor Pérez, me recibió en la entrada. Me condujo a una sala pequeña con una mesa redonda y 3 sillas. Había una jarra de agua y vasos. Me dijo que Julián ya venía. Me senté, la espalda erguida, el bolso en el regazo. Esperé. Cada segundo pesaba como una piedra. Cuando la puerta se abrió, el hombre que entró no era el monstruo borracho de aquella noche, pero tampoco el muchacho de mis recuerdos. Era un desconocido. Se le notaba más delgado, sin la hinchazón del alcohol, lo que dejaba ver los pómulos que heredó de Rosa. El cabello corto, la barba recortada. Llevaba una camisa planchada y jeans. Pero lo que más había cambiado eran los ojos. No estaban rojos ni perdidos. Tenían una claridad triste, la mirada de alguien que se ha visto al espejo y no le gustó lo que vio. Se detuvo al verme. No sonrió. Solo me miró con una mezcla de pánico y esperanza. El mediador le indicó la silla frente a mí. Se sentó dejando espacio. Explicó las reglas. Respeto, no interrumpir. El objetivo no era reconciliarnos sino comunicarnos. Luego le cedió la palabra. Julián entrelazó las manos encima de la mesa. Le temblaban un poco. Miraba sus dedos, no a mí, cuando comenzó. Papá. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, ni siquiera que estés aquí, dijo en voz baja. Pero pedí esta reunión porque necesitaba decirlo mirándote a la cara. Tenía que escucharlo de mi propia boca. Tomó aire y levantó la vista. Lo siento. Siento tanto el daño que te hice. El miedo, la humillación. Siento cada grito, cada palabra hiriente, cada noche que te hice pasar. Y siento, más de lo que puedes imaginar, haber levantado la mano contra ti. No hay excusa. No fue el alcohol. Fui yo, un yo débil, amargado y cruel. Y voy a pasar el resto de mi vida arrepintiéndolo. Las lágrimas le corrieron silenciosas. No las secó. En el programa, continuó, nos obligan a mirar los escombros que dejamos atrás. Y mis escombros, eres tú. Casi te destruyo, papá. Y sé que un lo siento no arregla nada,
pero quería que supieras que sé lo que hice. Ya no me escondo. El mediador me miró. Señor Torres, ¿quiere decir algo? Lo observé. Busqué falsedad, victimismo, teatro. No lo vi. Vi a un hombre roto mirando los pedazos de sí mismo. Te creo, Julián, dije al fin. Te creo que lo sientes. Y te perdono. Soltó un sollozo, un sonido de alivio tan profundo que me partió el alma. Pero seguí hablando. Mi voz se endureció. Perdonar no es olvidar. Y tampoco significa volver a lo de antes. Ese Emilio, el padre que te tapaba todo, ya no existe. Lo mataste aquella noche. Él bajó la vista, dolido, pero tenía que decirlo. Soy tu padre y voy a quererte siempre. Pero ahora tengo que quererme más a mí. Nuestra relación desde hoy tendrá límites claros. Tú tienes tu casa, yo la mía. Tú tu vida, yo la mía. No vamos a volver a vivir juntos. Nunca. Asintió sin discutir. Podemos vernos de vez en cuando, tomar un café en un sitio público. Pero mi casa, Julián, mi paz, ya no están abiertas a tu tormenta. Tienes que aprender a ser tu propio refugio. Cada palabra era dura, pero era la verdad más honesta que he dicho en mi vida. Ha pasado un año. Hemos dado pasos pequeños. Respetamos el acuerdo. Cada 2 semanas nos encontramos en una cafetería a mitad de camino. Siempre en la misma mesa junto a la ventana. Él pide café solo. Yo pido té con limón. Y compartimos una rebanada de tarta de manzana. Hablamos de su trabajo embolsando compras, de mi jardín, del clima. Del pasado, casi nada. Él sigue en terapia. Va a sus reuniones. No ha probado alcohol desde que salió. Nuestra relación no es la misma. La intimidad ciega de padre e hijo se perdió. Quizá para siempre. En su lugar ha crecido otra cosa. Un respeto cuidadoso. Un amor con bordes. Una relación más triste, quizá. Pero segura. Y hoy, para mí, la seguridad vale más que cualquier cosa. Ahora estoy aquí, sentado en mi porche, sintiendo la brisa de la tarde. Y por fin siento paz. La casa está en silencio, pero es un silencio bueno. Es mi silencio. Mi hijo está vivo. Está sobrio. Y, ya entrado en sus 40, está empezando a convertirse en el hombre que debió ser a los 20. Hizo falta un acto terrible, un dolor inmenso, para llegar aquí. Pero aprendí algo. El amor de padre no consiste en soportarlo todo en silencio. El amor verdadero, a veces, consiste en dibujar una línea en la arena y decir, te quiero, pero me quiero más a mí, y por aquí no pasas. Y que, a veces, la familia que te sostiene, una vecina jueza, una hermana que cruza medio país, es más fuerte que la sangre que intenta hundirte. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que hice lo correcto? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad nos estás escuchando. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like para que pueda seguir trayendo más relatos como este. Gracias por tu cariño. Ahora, en pantalla, encontrarás otras historias que estoy seguro te van a gustar. Haz clic en alguna y sigue escuchando. Y no olvides suscribirte. Hasta el próximo relato.